Se abre la sesión. Vamos a dar también la más cordial bienvenida a los estudiantes, a la profesora que nos acompañan y a nuestros invitados e invitadas. Le ofrezco la palabra al secretario para que dé lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. En materia de cuenta, el día de ayer, martes 13 de noviembre, se hizo presente la urgencia simple para el proyecto de ley que mejora el ingreso de los docentes directivos al sistema de desarrollo profesional docente, modifica también diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica, que es el proyecto que se encuentra el día de hoy en tabla en la comisión. Y se desarchivó a solicitud del senador Navarro un proyecto de ley que autoriza erigir un monumento en memoria del contraalmirante Arturo Fernández Vial en la ciudad de Concepción. Volviendo al estado que se encontraba antes de archivarse, que es un proyecto que esta comisión todavía no lo ha discutido. En materia de documentos, dos excusas del director ejecutivo de Acción Educar, el señor Daniel Rodríguez, y de la coordinadora del Programa Social del Instituto de Libertad y Desarrollo, el primero, María Paz Arzola, en la cual agradece la invitación y excusa su asistencia debido a compromisos previos. Y finalmente, del profesor de Estado con 45 años de experiencia e hijo ilustre de la ciudad de San Fernando, señor Víctor León, en el cual hace presente el abandono en el que se encuentra el liceo industrial de esa ciudad, mientras está a la espera de la construcción de un nuevo edificio. Y asimismo adjunta copia de la carta dirigida a la diputada señora Cristina Girardi, quien junto a otros parlamentarios visitaron las dependencias de ese establecimiento en mayo de este año, explicando los problemas que han tenido con el Ministerio de Educación, que a su parecer ha retrasado las obras. Y también comunica, también asimismo adjunta la comunicación con el arquitecto señor Claudio Navarrete en relación a esta misma situación. Eso, señora presidenta. Muchas gracias. Antes de ofrecer la palabra, me ha solicitado la palabra el senador Juan Ignacio Latorre. Gracias, presidenta. Sí, para saludar al Liceo Técnico Profesional Mannheim, del octavo básico de Quilpué, de la provincia de Marga Marga, y a la señora Paula Guajardo, responsable de la delegación. Muchos saludos. Muy bien, muy bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, senador Latorre. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra. Temas varios. Comentar que en el día de ayer, telefónicamente, me llamó el director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca por la información que había sido entregada por los funcionarios. Tiene su mejor disposición de venir a esta comisión a responder el oficio y además me ha permitido señalar en que esta no es una situación que se vaya a extender como lo hemos visto en otras reparticiones, sino que eran temas muy puntuales y que esperaremos la respuesta a su carta. Esta sesión ha sido convocada para continuar la discusión en particular del proyecto de ley que mejora el ingreso de docentes directivos al sistema de desarrollo profesional docente y modifica diversos cuerpos legales, entre ellos administrador provisional, subvenciones en temas de aulas hospitalarias, escuelas carcelarias, entre otros. Y en el día de hoy queremos agradecer de manera muy especial a quienes van a contribuir con sus comentarios y su visión en esta iniciativa. Particularmente se encuentra con nosotros el jefe de la División Jurídica de la Dirección de Educación de Santiago. Está también el director del Departamento de Educación Municipal de Paine. Se encuentra con nosotros el coordinador legislativo del Ministerio de Educación y también le damos una cordial bienvenida a la señora Yoris Rojas, que también está con nosotros en el día de hoy. No sé si nos queda alguien más. A la coordinadora de Ciudadanía y Política de Elige Educar y al director de Impulso de Políticas Públicas, Ignacio Maldonado. Si les parece, le ofrezco la palabra al jefe jurídico de la Dirección de Educación de la Ilustre Municipalidad de Santiago. Bueno, gracias por la invitación. Antes que nada, y solo si es estrictamente necesario hablar desde un tema jurídico,
Me acompaña la directora de Educación de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago, quien quien nos gustaría que pudiera opinar sobre el punto que usted acaba de señalar, señora presidenta. Perfecto. Don Christopher, muchas gracias. Le ofrecemos la palabra entonces a la señora Yoris Rojas. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. La verdad es que yo estoy muy contenta de haber sido invitada, presidenta, a esta comisión, porque gracias a Dios me ha correspondido y he tenido la oportunidad de estar en varias áreas del sistema. Por lo tanto, este tema referido a los directivos, docentes, mirados desde el punto de vista de la formación profesional y de la carrera profesional, me alegro mucho que lo podamos abordar acá, porque pienso que cuando se hizo la carrera docente, si bien es cierto que la ley no los incluía, no podía haber significado un desmedro para ellos, en circunstancia de que esta ley, aquellos docentes, directores que fueron nombrados antes del 31 de julio del 2017, fueron asignados con el tramo de avanzado. Pero después de esa fecha no es así y quedan totalmente en desventaja de poder postular nuevamente a un cargo directivo porque no están considerados en ese tramo. Y la verdad es que ahora como jefa de dirección y como sostenedora nos damos cuenta de que esto debe tener una solución en el sentido de que hay muchos profesores. Por ejemplo, en mi comuna hay 138 profesores que no fueron evaluados y que están en esta categoría de volver, después de ejercer cargo, a niveles de acceso inicial. Y nos encontramos también con una realidad de que hay directores que ya están terminando su periodo por alta dirección pública y que han hecho una muy buena gestión, Y el hecho de no estar encasillados en este nivel avanzado, como lo pide el Servicio Civil y la Alta Dirección Pública para poder que queden en condición de admisible para seguir los concursos, estamos perdiendo, presidenta, recursos que han estado ya perfeccionados, que han demostrado hacer una muy buena gestión directiva. Por lo tanto, los deja afuera. Y nos encontramos que, y por otro lado, la ley también deja fuera a los profesionales del sector particular, que también ahí encontramos muy buen recurso humano. Y por no estar evaluados y no estar categorizados en estos niveles, tampoco pueden postular a direcciones. Y al final nos vamos a encontrar con una rotativa que van a ser directores itinerantes. O sea, el que ganó acá, terminó su periodo, puede postular a otra escuela y no le damos posibilidades a gente nueva, ¿ya? Entonces, es necesario modificar esta ley porque también están los jefes técnicos y están los inspectores. Y uno que estuvo en el sistema de DEM y ahora en Santiago, uno se da cuenta y que estuvo también 22 años en el aula, porque yo estuve 22 años en aula, y sé que hay colegas que se han ido perfeccionando y se han ido capacitando con la intención de llegar algún día a dirigir un establecimiento. Y esos profesionales son los jefes técnicos, los inspectores generales, los subdirectores. Y ellos han sido los más perjudicados, porque ellos no están clasificados en estos tramos, por lo tanto no pueden acceder a ser directores de establecimiento. Entonces, presidenta, yo creo que es muy necesario poder hacer una revisión y darles esta categoría de avanzado, porque creo que ellos con el tiempo, con la experiencia,
han demostrado que sí pueden estar en nivel avanzado con su jefatura, que son los que lo han acompañado como equipo de gestión durante estos 5 años. Por lo tanto, sería conveniente que aunáramos criterios, recogiéramos experiencia y viéramos la necesidad de que estos docentes ya preparados, instaladas sus capacidades, con un liderazgo demostrado, pudiésemos darle la oportunidad de que ellos también participen a través de alta dirección pública en las mismas condiciones que pueden participar los directores. Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias. Agradecemos a la jefa de Educación de la Ilustre Municipalidad de Santiago sus aportes a este proyecto de ley. Queremos ofrecerle la palabra también de inmediato al director del Departamento de Educación Municipal de Paine, al señor Pedro Larraín. Buenos días, señora presidenta. Quisiera permitirme entregarles una minuta, ¿podría ser? Gracias. Bien. Está color. Ahí va color para distinguir los gráficos que queríamos presentarles. Nosotros venimos de una comuna grande territorialmente, pero pequeña, como ustedes saben, queda al sur de Buin, antes de Angostura, antes de Mostazal, es la más al sur de la región metropolitana. Es una comuna que ha tratado de hacer una historia donde la educación ha sido su foco, y ya llevamos algunos años donde, como ustedes pueden ver en el primer gráfico, se ha remontado notablemente la matrícula. Por lo tanto, nosotros hoy día nos sentimos en pie como para también poder dar ideas al resto del sistema público, especialmente en vías de una nueva ley de educación pública, donde el modelo de Paine, con 17 colegios, 9 jardines, una matrícula de 6.700 o casi 80 alumnos, casi 1.000 funcionarios, hemos logrado ciertos resultados que nos parecen relevantes y que eso nos dan pie para hoy día también aportar en este proyecto de ley, de esta ley miscelánea. En ese sentido, queremos plantear lo siguiente. Creo que si ustedes ven en el punto 1 de la ley 20.903, donde en el texto aprobado en general por el Senado se habla de incluir a los establecimientos uni, bi y tridocentes en la posibilidad de no tener obligatoriamente la proporción de 65-35% de las horas lectivas y no lectivas, creo que no se consideran los liceos vespertinos. Los liceos vespertinos, ustedes los conocerán, saben la gran labor social que cumplen, pero sus horarios, que van en las tardes, ¿cierto? Nuestros profesores ingresan a las 17:30 horas, concluyen su jornada a las 20:30 horas. Agregarle más horas no lectivas a ello sería muy perjudicial para su calidad de vida. Por lo tanto, solicitamos también considerarse explícitamente en la ley que los liceos vespertinos no tuviesen que acceder a ello. Además, por su realidad, no es necesario lo mismo que para una escuela o un liceo tradicional estas horas no lectivas, por la situación que ellos atienden. En segundo lugar, quisiéramos plantear lo que ya mi colega de Santiago ya ha dicho sobre los directores, la posibilidad de que puedan postular directores a concursos de directores, personas que estén ostentando cargos de dirección en otro establecimiento, cualquiera sea su dependencia. Esto porque desde ahí vienen profesionales que han postulado nuestros concursos. A prueba de ello, nosotros tuvimos el año pasado 13 concursos, de los cuales nos postularon más de 300 personas. Muchos de ellos los conocíamos, sabíamos de su calidad, venían del mundo particular subvencionado, particular pagado, jefes técnicos de nuestras escuelas que teníamos alta estima y valoración por ello, que no pudieron postular. Nos quedamos al final con cerca de 60 personas que pudimos pasar al siguiente tramo. Lamentablemente, de todo ese trabajo que se hizo, que implica tiempo, recursos y mucha atención para un departamento pequeño como el nuestro, solamente pudimos proveer de 2 directores nuevos. Uno de ellos venía de la comuna y otro de afuera. Por lo tanto, todo el esfuerzo que se está haciendo
con la ley que permite elegir directores por alta dirección pública, creemos que está perdiendo posibilidades de allegar mejores y nuevos talentos al sistema público. A ello quiero agregarle la importancia del convenio de desempeño, que creo que no se ha considerado notablemente, ya que los convenios de desempeño no son exigidos por nadie. Y estos son la herramienta que tenemos para que nuestros directores puedan avanzar, y también creemos que el Servicio Civil, a través de la alta dirección pública, debería pedirnos estos convenios de desempeño, estos resultados, porque de esa forma podemos apoyar también a nuestros directores en cumplir lo que ellos mismos se han planteado. Junto con ello, quisiera pedir respetuosamente que se considerase la posibilidad de dejar en libertad a los sostenedores de educación pública la asignación de incentivos por responsabilidad a los directores. Hoy día esto está limitado a un porcentaje del 30% de la remuneración base, lo mismo para los jefes del Departamento de Educación, lo que hace imposible tener sueldos competitivos por la alta responsabilidad que estos directores tienen. Lo digo a modo personal, yo no podré seguir concursando como director si es que no se me permite tener un sueldo que me permita pagar mis cuentas. Tengo 4 niños, me encantaría seguir en este sistema, tengo una vocación por el servicio público notable, pero lo limita la ley y creo, y lo he conversado con otros colegas y otras personas interesadas en participar en, por ejemplo, en nuevos servicios locales, que sería interesante también ver cómo mejorarle la remuneración a los directores, sobre todo pensando que hoy día hay docentes que ganan más que los mismos directores. Eso está generando una situación injusta dentro de los establecimientos por la alta responsabilidad que tienen estos directores y que hoy día, la verdad, no hay un incentivo para ser director. Entendemos que es muy bueno que los buenos talentos de docentes sigan haciendo clases, eso lo entendemos, pero también hay muchos de ellos que quisieran ser director y que hoy día no tienen mayor incentivo para asumir esa responsabilidad. Quisiera comentar también sobre la ley 20.529, donde quiero reforzar el trabajo que ustedes han realizado en extender el plazo hasta diciembre de 2022. Esto es muy necesario. Nosotros tenemos 9 jardines infantiles, los cuales creemos que están en norma, estamos trabajando en ellos, los cuidamos, los protegemos, nos preocupamos de esa infraestructura, pero la norma es muy exigente, no estamos en condiciones hoy de regularizar todo lo que se nos exige. Pese a ello sí pedimos que se nos fiscalice la parte pedagógica, normativa, contractual, que todo eso estamos al día, pero hay problemas con los terrenos, con las donaciones que se han hecho, especialmente hablo de los BTF. Por lo tanto, agradezco que esté considerado esto en esta ley, porque de lo contrario este año nos tendrían que suspender la subvención de todos nuestros jardines. Por favor, no quiero decir con ello que no queremos cumplir con lo que corresponde. Estamos hablando de los PI, estamos hablando de toda la normativa que corresponde, ¿cierto? Quiero dirigirme ahora hacia la ley 20.040, pedir disculpas que ahí sale de la ley 20.041, eso es un error mío, pero en el artículo 5 dice, esto no está contemplado en la ley que ustedes están trabajando, pero quisiera de todas maneras hacer alusión, en cómo desde nuestra experiencia de Paine, tenemos 17 colegios, cerca de 7.000 alumnos, como les decía, 1.000 funcionarios. Tenemos un DAEM que se ha organizado de forma bastante óptima y con un lema, que es estar al servicio de los proyectos educativos. Y cuando vemos a los nuevos servicios locales, que promedian cerca de 73 establecimientos por servicio local, yo me imagino lo difícil que será para ese director del servicio local atender a 73 establecimientos de la forma que hoy día el sistema lo requiere. A mí me permite hoy día con 17 colegios y 9 jardines estar cerca de mis directores, reunirme constantemente, estar cerca de las familias, atender las necesidades. Si un profesor tiene un problema con su director, acude a una oficina cercana donde podemos darle solución a sus problemas y podemos trabajar, sobre todo hoy día, con nuestra querida superintendencia, atender de cerca las fiscalizaciones que estamos teniendo. Me imagino lo difícil que debe ser con una magnitud tan grande de establecimiento. Por lo tanto, les propongo considerarlo eso para los nuevos servicios locales en la creación de una red intermedia entre el director del servicio y redes de colegios cercanas a los 10, 15 colegios
que son como funcionan las redes más exitosas de colegios en nuestro país. No conozco una red exitosa de más de 40, 50, 60, 70 colegios. Creo que es difícil. Luego quisiera comentar sobre la misma ley que indica que ustedes lo están trabajando, el cuidado que me parece que los alcaldes, algunos de ellos entiendo, estarían contratando funcionarios, asistentes de la educación por el Código del Trabajo a menos de un año del traspaso al servicio local. A mí no me toca todavía eso, humildemente espero que todavía no, creemos todavía que tenemos mucho trabajo por hacer como educación municipal, pero no estaremos contra la ley. Pero pese a ello quiero comentar que creo que que es muy irresponsable de parte de un sostenedor municipal sobredotar a un año del traspaso. Por lo tanto, todos los límites que ustedes puedan poner a ello nos parecen de absoluta pertinencia. Y por último, quisiera proponerles considerar en esta u otra ley que ustedes pudiesen ver para revisar dos leyes que nos parecen pertinentes. En primer lugar, la Ley 20.109 de los asistentes de la educación pública, el estatuto que acaba de ser aprobado, el cual celebramos junto a la asociación nuestra y a los funcionarios, entendiendo que somos educación municipal y que muy pocos de esos artículos les corresponden en este momento, pero uno de ellos sí les atiene, son las vacaciones, que es una muy buena noticia, porque nuestros asistentes de la educación tenían lo que el Código del Trabajo les entrega. Ahora la ley quedó con que tendrían las mismas vacaciones de los docentes. Esto quiere decir desde enero a febrero prácticamente completo, lo que nos presenta un gran problema como sostenedores, porque las escuelas no pueden quedar vacías. Las escuelas no pueden quedar vacías de personal administrativo, técnico, profesional, sobre todo por el carácter que ellas tienen de servicio a la comunidad. Vamos a tener padres y apoderados que van a ir a pedir certificados que no van a tener quien los atienda. Vamos a tener trabajos de infraestructura que tenemos que hacer como sostenedores y que al acercarnos a la escuela no vamos a poder tener personal para atenderlo. Vamos a tener sistemas del mismo Ministerio de Educación, llámese el SIGE, las actas, el CET12, que deben hacerse en ese periodo y no vamos a tener personal que lo permita. Que nos permita hacerlo. Por lo tanto, nos ha puesto en una encrucijada, lo estamos trabajando con la asociación, nosotros pretendemos plantearle turnos, pero todo esto será con voluntad de ellos y en desmedro de sus propias vacaciones. Por lo tanto, nos parece complejo cómo quedó redactado ese punto. Sabemos que es una demanda histórica de parte de los asistentes de la educación el ampliar sus vacaciones, pero como sostenedores también les pedimos considerar ese punto porque no podremos atender las necesidades que tiene la escuela y la comunidad. Solo un ejemplo, en febrero va el Ministerio a entregar los textos escolares, no tendremos quien los atienda. La JUNAEP va a dejar equipos, no tendremos quien los atienda. Hubo proveedores para preparar el año, tampoco tendremos quien los atienda. Y por último, a modo de sugerencia, y quizás tendrá más larga data esto porque tiene que ver con leyes más complejas e integradas, decirles que desde nuestra humilde opinión y experiencia, hoy día la subvención CEP, PIE, ProRetención, reforzamiento educativo, tienen un mismo propósito. Se entiende que se fueron creando por necesidades distintas, pero hoy día es prácticamente el mismo propósito el que tienen y para nosotros es de una gran dificultad. Primero, que se separen esos fondos, haciéndolos más escuálidos. Segundo, el director tiene una gran complicación administrativa respecto a qué fondos, cómo usarlos con las limitantes particulares que tiene cada uno de ellos. Y para nosotros el lío más grande está en las rendiciones, que es muy difícil rendirlo por separado. Creemos que es pertinente considerar que estas distintas leyes que fueron entregando estas subvenciones cumplen un mismo propósito y podrían ir en mayor beneficio de nuestros estudiantes y también de nuestras comunidades educativas. Muchas gracias, señora presidenta, por esta oportunidad. Muchas gracias. Agradecemos al director del Departamento de Educación Municipal de Paine sus contribuciones y los antecedentes que nos ha aportado en esta discusión. Queremos ofrecer de inmediato la palabra a Elige Educar. Ahí ustedes definirán si la coordinadora de Ciudadanía y Política
a Leonca Miranda o el director de Impulso de Políticas Públicas, Ignacio Maldonado, indistintamente podrán hacer uso de la palabra. Si Paine puede, director. Eso, muchas gracias. Ya. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio a toda la comisión por esta invitación y la posibilidad de discutir esta ley que nos parece muy importante. En el trabajo de Elige Educar se concentra en los docentes y esta presentación, que si me ayudan, que salió ahí una cosa intrusa, tiene como foco las medidas que afectan a los docentes. Mientras se arregla eso, vamos a aprovechar de saludar a la Escuela Carlos Fernández de Hualqui, que se encuentra en el día de hoy con nosotros. Entre ustedes, si quieren, le pueden dar ahí un fuerte aplauso a Hualqui. Y también saludar al Liceo Técnico Profesional Manjey, al Liceo Antonio Varas, de Cauquenes. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Don Ignacio tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Y este foco de Elige Educar se basa en la convicción de que la calidad, aumentar la calidad en todos los niveles del sistema educativo pasa porque todos los estudiantes tengan grandes profesores. Y en ese sentido queremos valorar los avances que hizo la Política Nacional Docente y compartir con ustedes estos resultados de una encuesta que acabamos de publicar, que es Voces Docentes 3, que muestra que las distintas medidas de esta ley son valoradas por una gran proporción de los profesores, incluso aquellas que uno hubiera pensado que hubieran concitado menor consenso, son valoradas por más de la mitad de los docentes, como la nueva evaluación docente. Y obviamente otras que son que fueron mucho menos polémicas, como la formación continua gratuita, tienen un nivel de aprobación impresionante, de 85%. Y el esfuerzo que hace esta ley miscelánea de ir mejorando los aspectos de la implementación de esta política es clave, porque si bien hay una alta expectativa y una alta valoración de los docentes de las distintas medidas, el cómo van bajando a la práctica hace toda la diferencia. Y en ese sentido queríamos partir valorando tres aspectos que nos parecen muy claves de esta iniciativa, que tienen que ver con que se exime a los docentes de los tramos experto 1 y experto 2 de la evaluación, en estos tramos voluntarios, cuando los docentes ya han demostrado sus conocimientos y su experiencia. Creemos que no es necesario seguir evaluando con la periodicidad que tenemos en la ley de manera sumativa. También queremos valorar que se establezca un piso de subvención para escuelas cárceles, escuelas dependientes del Sename y aulas hospitalarias. Esto es algo que es un tema al que nos hemos sensibilizado particularmente en el último tiempo, porque el ganador del Global Teacher Prize Chile es un profesor de aula hospitalaria, y aquí, si bien valoramos este tremendo avance, queríamos hacer el hincapié de que estas tres realidades no son iguales. Por ejemplo, para dar solo un dato anecdótico, los materiales que se ocupan en las escuelas, en las aulas hospitalarias, son de carácter desechable. Yo no puedo pasarle el mismo lápiz a dos niños por un tema de contagio, de prevención, por la salud de esos niños. Por lo tanto, la cantidad de material que requieren es distinta y podría requerir pensar en pisos diferenciados. Pero de todas maneras, el avance que se está poniendo en este proyecto nos parece muy valorable. Y por supuesto, el expandir el derecho a renuncia a la carrera docente a quienes ya cumplieron la edad de jubilación, creemos que esto es algo que estaba en el espíritu original, pero que en la redacción no quedó claro, y nos parece que es de toda justicia ampliar este derecho a renuncia. Con respecto a los temas específicos que queremos hacer recomendaciones, uno de los que más nos parece relevante es el de las horas no lectivas. Estos son tiempos claves para la planificación de las clases y son un elemento central para asegurar la calidad de las mismas.
Si bien no existe un consenso acabado internacional respecto a cuáles son los elementos las tareas que deben realizar los docentes en estas horas no lectivas, la OCDE identificó la planificación, el trabajo colaborativo y el diálogo con apoderados como uno de los requerimientos más frecuentes de los docentes, y es un requerimiento que nosotros también hemos visto en los docentes de Chile. Y estas horas no lectivas son muy importantes considerando la cantidad de trabajo que tienen los docentes. Hoy día los docentes están trabajando en promedio casi 8 horas de trabajo que no remunerada, trabajo que se llevan para la casa. Esto es un gran avance de la Política Nacional Docente, porque hace 2 años eso eran 13 horas semanales de trabajo no remunerado. Pero, ¿cómo aprovechamos esta nueva oportunidad de aumento de horas no lectivas que entrega la Política Nacional Docente y cómo ayudamos también a disminuir este día extra de trabajo que tienen los docentes todavía? Es clave. Y en ese sentido, para complementar el proyecto de ley actual, creemos que es importante mantener la posibilidad que existía en el proyecto original de que ciertos establecimientos puedan utilizar más del 50% de la SEP para financiar el aumento de horas no lectivas de los colegios que tienen una concentración de alumnos vulnerables mayor del 80%, que se le da una proporción de horas no lectivas mayor que al resto de los establecimientos. En el artículo original se eximía respecto al inciso 2, que habla del tope del 50%, pero con una indicación quedó respecto al inciso 1, que refiere al aumento propiamente tal de las horas no lectivas. Entendiendo que va a haber lugares donde no va a ser posible, por un tema de que no se van a poder contar con los docentes para aumentar esas horas no lectivas, creemos que tienen que estar las dos posibilidades, que quien lo requiera y con revisión de la superintendencia pueda eximirse de este requisito de aumento de horas no lectivas, pero quien tenga la posibilidad pero requiera los recursos pueda también tener esta facilidad de ocupar esos recursos que estaban originalmente en el proyecto y que ahora se modificaron con las últimas indicaciones ingresadas. Además, también creemos que se debe ampliar las categorías de colegios que tienen esta mayor proporción de horas no lectivas. Actualmente son solo los colegios con alta concentración de estudiantes prioritarios, pero creemos también que los colegios clasificados como insuficientes por la Agencia de Calidad de la Educación son un colegio que tiene una característica especial, que está en riesgo de cierre, que requiere un mayor trabajo no lectivo y de planificación de clases para poder dar vuelta los resultados de ese colegio. La última información que nos entregó la agencia es que hoy día hay alrededor de 170 escuelas que están en riesgo de cierre, que el próximo CIMSE, en octubre, noviembre del próximo año, van a dar la prueba que va a definir si se cierran o no. Les queda un año para cambiar su escuela. Entonces, contar con estas horas no lectivas podría ser un elemento crucial para que eso sea posible. Además, creemos que una alta concentración de estudiantes migrantes también implica un desafío de trabajo con la diversidad, de adaptación del currículum, de integración de las raíces culturales de estos estudiantes, que también podría beneficiarse de una mayor proporción de horas no lectivas, y también en los colegios que tienen estudiantes con necesidades educativas especiales no cubiertos por el programa SEP. Muchos colegios tienen más estudiantes con necesidades educativas especiales que los que les reconocemos a través del PIE, perdón, dije SEP, quería decir PIE, que les reconocemos a través del PIE, y poder integrar realmente a esos estudiantes a la sala de clase y no simplemente descansar en los profesionales del PIE y tener a ese niño sin ninguna adecuación de lo que hace el profesor pensando en él, no es a lo que apunta el programa PIE originalmente, y no es a lo que deberíamos apuntar en un contexto que tenemos una nueva ley de inclusión y que tenemos un aumento de horas no lectivas para que los profesores puedan dedicarse a esta mayor diversidad del aula que nos estamos encontrando día a día. También en ese artículo que aumenta las horas no lectivas para este grupo específico de escuelas, lo hace solo para docentes de primero, segundo, tercero y cuarto básico. Y creemos que no hay ninguna razón para excluir a los educadores de párvulo. Los niveles de transición cuentan con subvención escolar preferencial. El criterio actual es por concentración de alumnos prioritarios. Por lo tanto, no vemos una razón para no incluir a los educadores en esta ampliación de horas no lectivas.
Y además creemos muy importante que no es solo la cantidad de horas no lectivas, sino el cómo se ocupan. Y en ese sentido nos parece muy relevante actualizar el reglamento de horas no lectivas que está actualmente vigente. La Política Nacional Docente habla de este reglamento, pero el que contamos actualmente es el decreto 453 de 1992, y que dentro de las actividades no lectivas incluye cosas que no corresponden. Por ejemplo, las clases de reforzamiento para la prueba de aptitud académica. El reglamento habla de prueba de aptitud académica. Ese es el nivel de actualización que requiere ese reglamento. Dentro de muchas otras actividades que podrían revisarse para estar de acorde a la definición de la Política Nacional Docente de qué es una hora no lectiva. Bueno, podemos seguir a capela. Perfecto. Bueno, con respecto a la evaluación, que es otro tema central, es importante destacar que en la misma encuesta que les presentaba al inicio, Voces Docentes, un 69% de los profesores está de acuerdo con que debe existir una evaluación nacional docente. Importante hacer énfasis en nacional, una evaluación igual para todos, y el 66% está de acuerdo con que esta evaluación determine el paso entre los tramos de la carrera. Pero solo el 39% cree que la evaluación docente le ayuda para hacer mejor su trabajo. Uno no le puede pedir todo a los instrumentos de evaluación. La evaluación docente, como la tenemos actualmente, es una evaluación sumativa, que tiene consecuencias. Y la OECD nos ha recomendado tener un componente formativo mucho más fuerte. La actual Política Nacional Docente lo contempla en los planes locales de desarrollo, pero creemos que este trabajo puede ser acompañado por que el Ministerio de Educación, ya sea a través del CPIP, de la agencia o en conjunto, disponibilice instrumentos, modelos de evaluación formativa aplicados por la escuela, voluntarios, equivalente a lo que se hizo con la evaluación progresiva respecto al CIMSE, hacer algo similar para la evaluación docente. Dotar a los establecimientos de instrumentos que puedan aplicar, acompañarlos, formarlos para que los puedan ocupar de buena manera, para que informen estos planes locales de desarrollo profesional, para que los establecimientos tengan la información para tomar bien la decisión de qué formación ofrecen a sus docentes y por qué áreas priorizan. Además, el último artículo de la ley miscelánea habla de adelantar la evaluación, la posibilidad de rendir la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos, disciplinarios específicos y pedagógicos, para el 2018. Esta prueba se rinde el 15 de diciembre y la inscripción a la prueba está cerrada. Entonces, lo que proponemos es que la comisión vele por una articulación de la agencia y el CPIP para saber si es factible que rindan esa prueba el 15 de diciembre, entendiendo que esto todavía no es ley, que tiene que terminar de tramitarse, o si existe la posibilidad de hacer una aplicación especial el primer trimestre del 2019, de manera que los docentes a los que tenían la expectativa de poder contar con el aumento de sus remuneraciones a partir de julio del 2019 y no de julio del 2020, puedan cumplir esas expectativas. Y para lo que queda de la presentación, dejo a Leonca. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Presidenta, comisión, muchas gracias por la invitación. Para continuar con el análisis que hicimos desde el IGEUCAR, desde de la ley miscelánea, queríamos hablar un poco del tema de la autorización de funcionamiento y el reconocimiento oficial de jardines infantiles y salas cunas. Bueno, nosotros entendemos que este artículo que se está discutiendo hoy día tiene especial relevancia en un contexto en que hay varias reformas andando en temas de educación parvularia. Tenemos a la cuna universal, está el tema de la posibilidad del aumento de subvención para los niveles medios. Entonces, el tema del reconocimiento oficial y la autorización de funcionamiento tiene un rol clave. Ustedes como Comisión de Educación saben más que nadie que el tema de la primera infancia es clave en el desarrollo presente y futuro de los niños y también es clave en el desarrollo del país.
En un estudio que se hizo, que se analizaron cerca de 250 programas de educación parvularia en el mundo, 16% de ellos tenían resultados negativos. Estamos hablando de programas que vienen de incluso países que son desarrollados, que son parte de la OCDE, y de esos el 50% no tenía ningún impacto. Entonces, hoy día la herramienta que tenemos actualmente, mientras no se generen los estándares que vienen desde la agencia o desde otras ramas del ministerio, es el reconocimiento oficial y la autorización de funcionamiento. Y en este sentido, la ley de carrera docente en su artículo 88A establece que los docentes o educadores de párvulo que ingresen a la carrera docente tendrán que hacerlo en tanto el establecimiento tenga reconocimiento oficial del Estado. Por ende, vemos que esto pone un poco en peligro que efectivamente estos educadores de esa lacuna y de niveles medios puedan ingresar a la carrera docente en los plazos que establece la carrera docente, que es entre el año 2022 y 2025. Empatizando con lo que señalaban... 2020 al 2025. Empatizando con lo que se señalaba, creemos que existe la posibilidad de hacer una división de los requisitos que establece el reconocimiento oficial y la autorización de funcionamiento, entendiendo que ya muchos jardines hoy día han avanzado en lo que son los requisitos técnicos pedagógicos y lo que son los requisitos jurídicos. Hoy día lo más complejo tiene que ver, como señalaban, con el tema de infraestructura, de los arrendamientos. Entonces, en los temas más cruciales, como por ejemplo son los coeficientes técnicos, que son temas técnico-pedagógicos, hoy día los jardines podrían estar en condiciones de cumplirlo y por ende creemos que es importante hacer estos plazos diferidos para no obstaculizar la posibilidad de que los educadores ingresen efectivamente a la carrera docente. En ese sentido, y aquí hay algunas cosas que estamos presentando que puede que no calcen acá, pero creemos que es importante hacer el punto. Creemos que también debe haber algún plazo para revalidar esta autorización de funcionamiento y el reconocimiento oficial, porque esto es algo que se reporta una vez y difícilmente, si la ley no lo establece, hay alguna forma de que estemos solicitando esa información nuevamente. Hoy día, por ejemplo, con lo que se está hablando del SIGI, del reporte de información de los establecimientos al Ministerio, tenemos la posibilidad de ir conociendo respecto a cuáles aspectos sí se mantienen y que son parte del reconocimiento oficial. Entonces, creemos que eso también es un elemento importante a considerar. Y lo que señalaba finalmente en el caso de que no se pueda permitir que se dividan estos componentes de la autorización de funcionamiento, entendiendo que al 2022 efectivamente todos los jardines deban estar reconocidos por el Estado, permitir estos 2 años de transición para que los educadores que ya dentro de la ley quedaron un poco rezagados, no tienen horas no lectivas, por ejemplo, puedan efectivamente ingresar a la carrera docente con los beneficios que esto trae en temas de remuneraciones, en temas de formación en servicio. O sea, creemos que tenemos que hacer una especie de ajuste entre carrera docente y lo que se está hablando de la ley de reconocimiento oficial y autorización de funcionamiento. En cuanto a otros elementos que queremos comentar también y que creemos que esta es una gran oportunidad de salvar esta situación, es que dentro de la ley, de las modificaciones que se hacen a la ley 20.129, se establece que para que las carreras, programas y universidades tengan la acreditación para impartir las carreras de pedagogía, tienen que darse 2 mediciones. Una al inicio de la carrera, que esto lo hace la misma universidad y tiene que ver con conocer el perfil de ingreso de sus estudiantes, y una 12 meses antes del egreso de los estudiantes. ¿Qué implica esto? Que finalmente, durante estos 12 meses, una vez conocidos los resultados, la universidad está obligada a generar programas remediales en donde podamos nivelar las competencias con las que están egresando los estudiantes de pedagogía. ¿Cuál ha sido el problema que hemos visto? Es que lamentablemente la primera parte de implementación de esta medición que va al final de la carrera de los estudiantes, los resultados se han entregado con desfase. Entonces, en el fondo, no ha habido tiempo suficiente para que las universidades puedan planificar esos remediales y además que la información que entregan y la forma de entregar esta información es agregada. O sea, yo le entrego a la universidad los resultados como de la generación, no por estudiante. Y eso se contrapone con el artículo de la ley que establece que la universidad tiene que establecer acciones de nivelación y acompañamiento para los estudiantes que obtengan bajos resultados. Hoy día las universidades no tienen cómo saber quiénes son esos estudiantes que obtienen bajos resultados porque la forma de entregarlo es agregada. Nosotros entendemos que esto tiene que venir con todos los resguardos de la ley para que la información no sea mal utilizada, pero entendemos que las universidades sí tienen que tener, para poder rendir la acreditación, los remediales apropiados para los estudiantes que lo requieran para mejorar sus perfiles de egreso.
Otro punto que creemos importante, y aquí queremos adelantar un poco un estudio que estamos llevando a cabo, hemos evaluado acerca del déficit posible, potencial de profesores que se va a dar a raíz de las distintas legislaciones que estamos proponiendo. Nosotros entendemos que el tema del aumento de la selectividad y todo lo que tiene que ver con carrera docente es algo deseable, pero tenemos un cierto margen de tiempo para poder suplir este déficit de profesionales que se viene. Para que tengan una idea, estamos pensando, o sea, el estudio nos establece que al 2030 vamos a tener una falta de cerca de 40.000 profesores de básica al año 2030. Y eso es algo que tenemos aproximadamente 10 años para resolver. Y esto se complementa con lo que ya estamos viendo hoy día de la baja en las carreras, en la matrícula de las carreras de pedagogía, que viene a la baja constantemente desde el año 2010. Entonces esto se potencia y esto va a ser un problema de aquí a un tiempo no tan lejano. Y en este sentido, queremos hablar también del tema de la atracción de docentes a los sectores más vulnerables. Hoy día la ley de carrera docente establece una asignación de vulnerabilidad que lamentablemente creemos que no representa un porcentaje tan significativo en su salario como para atraerlos a estos sectores que son de mayor complejidad social para ejercer como docentes. Entonces, en ese sentido, creemos que hay posibilidades de generar otros elementos complementarios para poder atraer a estos docentes en sus primeros años. Sobre todo en sus primeros años, ¿por qué? Porque la evidencia nos dice que el primer lugar en donde el docente ejerce es determinante para el resto de su trayectoria. Entonces, si nosotros los atraemos dentro de los primeros años a estos contextos de mayor complejidad, hay mayor posibilidad de que estos docentes permanezcan ahí. Y dentro de las propuestas que tenemos en este sentido es, por ejemplo, disminuir en un año el periodo en que deben esperar el docente para pasar de un tramo a otro. En el fondo, un docente podría hacer la carrera docente en la mitad del tiempo si es que se va a desempeñar en contextos de mayor complejidad social, generando mayores incentivos al perfeccionamiento, a ser parte del establecimiento, y creemos que esto también debe considerarse, por ejemplo, en establecimientos en categoría insuficiente. Como decía Ignacio, estos establecimientos también requieren un apoyo significativo, al igual que cuando se ejerce en contextos de alta concentración de alumnos prioritarios. Y también creemos que es importante considerar este acorte de la carrera docente en establecimientos ubicados en territorios con déficit de profesores. O sea, hoy día tenemos también concentrados en ciertas regiones el déficit de los profesores y en ciertas materias. Entonces creemos que es un buen incentivo que esta carrera docente le permita llegar a los tramos superiores de la carrera en un tiempo más acotado. Por otro lado, creemos que también en los temas de mentorías y de inducción aquí hay alguna posibilidad también de mejora significativa. La ley hoy día establece en su artículo 18G que la inducción es un derecho para todos los docentes, siempre y cuando en sus respectivos contratos sean no más allá de 38 horas de contrato. ¿Esto por qué? Porque la inducción va a requerir una dedicación semanal de un mínimo de entre 4 y 6 horas. Por ende, ahí se cumpliría con el contrato de 44. Sin embargo, hoy día sabemos que, y es los datos que hemos levantado, que cerca de un 30%, más de un 30% de los docentes que se inician en su ejercicio profesional tienen más horas de contrato que el tope que establece la ley. O sea, hoy día estamos potencialmente dejando a un tercio de los profesores que ingresan al ejercicio docente sin la posibilidad de la inducción. Aquí creemos que aquí hay que escuchar quizás a más actores y conversar un poco también con otras personas respecto a posibles soluciones, pero creemos que es posible partir por modificar el guarismo 38 de la ley que establece este tope por 40. O sea, y ahí tendríamos un 7% de docentes que restamos de este tercio que no podría acceder a la inducción, entendiendo que la inducción es entre 4 y 6 horas. Por ende, podríamos pensar en una inducción de 4 horas semanales con docentes contratados por 40 horas. Creemos que es una solución por ahora intermedia que nos permite aumentar la cantidad de docentes que acceden a un beneficio tan significativo como lo es la inducción. O sea, hoy día el 40% de los profesores abandonan el ejercicio docente el 5º año y la mentoría es una medida que puede ser paliativa de esta situación y que puede mejorar significativamente la posibilidad de ejercer y de ser parte de la cultura de esa comunidad educativa de forma mucho más rápida. Eso, Presidenta, muchísimas gracias por la oportunidad. Buenos días. Muchísimas gracias a Elige Educar por su presentación y por sus propuestas. Queremos ofrecer la palabra. Está con nosotros el senador José García Rupinot, senador Juan Ignacio Latorre, el senador Quintana nos ha planteado que están en la comisión por un proyecto de imprescriptibilidad que tiene discusión en este momento. Se ofrece la palabra.
Senador. Muchas gracias, Presidenta. Quiero en primer lugar agradecer las exposiciones, de verdad que para mí resultan tremendamente interesantes, porque estoy recién a partir de marzo participando de la Comisión de Educación. Lamentablemente yo me tengo que ir en 3 minutos más a la Comisión de Hacienda, que tiene que escuchar al Banco Central el informe de estabilidad financiera. Pero hay dos cosas que, aun cuando a lo mejor yo no me voy a quedar para escucharlos, igual me interesaría, porque va a quedar en acta los antecedentes y la opinión que ustedes nos puedan entregar. Lo primero, a la señora directora de, bueno, en realidad, a quien quiera contestarlo, porque ustedes están súper versados en las materias. Pero lo primero es, ¿qué otros docentes no están evaluados? Yo sé que no están evaluados, por ejemplo, los docentes de las escuelas cárcel. No están evaluados los docentes de, entiendo yo, de las escuelas especiales. No sé si al final eso se corrigió o no se corrigió. Pero respecto de evaluación docente, ¿qué otras preocupaciones tienen ustedes de profesores que están ejerciendo, llevan años ejerciendo, pero por no estar evaluados tampoco pueden concursar para cargo de directores teniendo todas las condiciones, todas las aptitudes, en fin? Y también quería consultar, porque, a ver, en la región de la Araucanía, que es la que yo represento, varios profesores, mucho más de los que yo me habría imaginado, me han planteado el tema de que a ellos no se les está pagando el bono de reconocimiento profesional porque sus carreras, a pesar de ser de 8 semestres, no cumplen con el número de horas presenciales que señala la ley. Se ha hablado con las instituciones de educación superior que les entregaron los títulos, son instituciones reconocidas, son carreras acreditadas, en fin, pero esto ha sido imposible arreglarlo. Y la verdad que tienen un desmedro en sus remuneraciones bien importante, bien significativo. ¿Qué experiencia tienen con eso? ¿Qué antecedentes tienen de eso? ¿Cómo pudiéramos arreglar eso? Yo encuentro tan injusto que alguien que estudia la carrera lleno de ilusiones, son buenos estudiantes, son buenos profesores, y hoy día no están recibiendo el bono de reconocimiento profesional, ¿no? De verdad que lo encuentro un castigo demasiado grande de algo que además ellos no, completamente ajenos, pues nunca se les pasó siquiera la idea de que pudieran quedar sin el bono de reconocimiento profesional. Así que esas dos consultas, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Me ha pedido también la palabra el senador Juan Ignacio Latorre. Gracias, Presidenta. También agradecer las presentaciones, han sido todas muy interesantes. Un punto que me llama mucho la atención y creo que es muy relevante lo que plantea el señor Larraín de la comuna de Paine, cuando dice que hay profesores que hoy día ganan más que los directivos. Si ese dato, claro, ese dato que surge desde la comuna de Paine, no sé si tenemos datos a nivel nacional, si el Ministerio de Educación tiene, si esta es una realidad dispersa que se da en algunos municipios, es una realidad nacional, porque si es así, si esto se ha ido dando de esa manera, ahí tenemos un problema, digamos, un problema mayor. Y luego a Elige Educar también preguntar, me llamó mucho la atención la evolución de la matrícula en carreras de pedagogía del año 2005, 24.000 aproximadamente, 24.000 personas, y al 2017 tenemos 16.750 personas. O sea, hay una disminución en la matrícula de las carreras de pedagogía, a pesar de todos los incentivos que han habido. Pero la pregunta también, como mirando el sistema en términos de estimaciones, de recambio, de generaciones, ¿no? De los que se van retirando del sistema y los que van ingresando, ¿cuál sería aproximadamente la cifra óptima de tener estudiantes, ¿no? En las carreras de pedagogía, pensando en ese recambio en el sistema? ¿Y
¿qué otras políticas, porque han habido una serie de políticas de incentivos focalizadas para retener más estudiantes de pedagogía o incluso tener estudiantes de pedagogía con mayor puntaje, etcétera, retener más talento, ¿no? ¿Qué otras políticas podrían recomendar ustedes también para ampliar, atraer y retener a más docentes? Y por último, claro, siempre se dice que muchas veces les ha pasado, y se escucha en las comunidades educativas, a quienes han tenido buen desempeño docente, luego hacen carrera y terminan en labores administrativas, directivas, ¿no? Pero claro, no necesariamente alguien que es buen profesor en el aula, después necesariamente es un buen gestor, administrador, todo lo que implica liderazgo de equipo. Entonces, también eso requiere una formación especial, ¿no? Los directivos requieren, a nadie le enseñan a ser directivo, a los profesores le enseñan a hacer clases, digamos, ¿no? Pero con todo lo que implica hoy día rendir cuenta, lo que decía usted, rendir cuenta, administrar los fondos, liderar equipos, etcétera. Es una complejidad muy grande, digamos, ¿no? Dirigir una comunidad educativa. Entonces, pareciera ser que ahí tenemos incentivos equivocados. Aquel que es buen docente en el aula, después termina yendo a dedicarse a papeles, digamos, a otras cosas que nadie le enseña, y más encima con menos remuneración, si es que eso es así en términos generales, y sin mucho apoyo, sin mucha formación, digamos. Entonces también ahí, en su experiencia, tal vez preguntarle directamente, señor Larraín, qué recomendaciones haría, ¿no? Como para ir mejorando esta situación, o también al Ministerio de Educación. Eso por ahora, Presidenta. Gracias. Muchas gracias. Antes de hacer también nuestra consulta, quiero saludar de manera muy especial a la Unión Comunal de Adultos Mayores de Coronel, que están el día de hoy invitados por el senador Alejandro Navarro. Bienvenidas. Me gustaría hacer una consulta al director de Educación de Paine, particularmente lo que dice relación con el reconocimiento oficial de los jardines infantiles. Estamos en conocimiento que hace algunos días se modificó el decreto que establece el coeficiente técnico. Yo no sé si esto ha sido conversado con los sostenedores y tal como lo señalaba Elige Educar, nosotros también nos inclinamos en la idea de poder separar estos niveles del reconocimiento, porque entendemos, escuchando también a muchos directores, directoras de jardín, en que los temas de comodatos, particularmente lo que dice relación con los títulos de dominio de los jardines, ha sido una situación muy compleja. Entonces, desde la mirada más bien técnica pedagógica, vinculado a la calidad de la educación inicial, ¿cuántos jardines en su comuna estarían en condiciones de cumplir estas exigencias? Y no sé si el municipio de Santiago tiene la misma realidad de jardines, si es que nos pudieran en eso colaborar. Segundo, más bien al Ejecutivo, preguntarle, porque la preocupación que nosotros veíamos en el inicio de esta tramitación y que ha sido expuesta también por Elige Educar respecto de los tiempos. Dado que este proyecto se encuentra ya con la etapa del cierre del plazo de las inscripciones para la prueba de conocimientos disciplinarios, ¿qué es lo que está evaluando el Ejecutivo? Si es que abrir un proceso especial, ¿en qué dirección se puede recoger esta inquietud que legítimamente surge de la preocupación de constatar en que ya los plazos están vencidos para este proceso? Y también preguntarle al Ejecutivo cuál es la manera en cómo están ellos pensando acoger la situación de los profesores que asumen tareas directivas, que son una cantidad de establecimientos bien acotados, pero que tienen todas las exigencias de los directores, que tienen todas las responsabilidades de los directores, pero no tienen los beneficios que les otorga la
la carrera docente a los directores y directoras de establecimiento, principalmente de los colegios bidocentes o colegios rurales. Y por último, también al Ejecutivo algo que planteó el director de Educación de Paine, y es que hoy día existe pocos incentivos frente a los incentivos de la carrera profesional docente para que un buen líder asuma la responsabilidad de director o directora. Y eso entendiendo que tiene que ir en la ley de carrera directiva, si es que hay plazos ya para poder definir el tema. Y porque además la jefa de educación de la Municipalidad de Santiago planteó un tema que me parece muy relevante y no lo quisiera dejar pasar. Y es cómo en los incentivos para los directores no se agota ahí, sino también se mira los equipos directivos, las unidades técnicas pedagógicas. Uno podría pensar, ¿por qué no en los encargados de convivencia escolar? Si nosotros queremos relevar el tema de la convivencia escolar, bueno, y queremos atraer también a los mejores en esa tarea, esto tiene que estar aparejado de incentivos, entonces saber qué es lo que está pensando el Ejecutivo. Y por último, a Elige Educar, si es que ellos pudiesen, dentro de la encuesta que tuvimos la posibilidad de verla este fin de semana de Voces Docentes, felicitarlos por el trabajo. Hay un dato que estaba en las primeras láminas de la encuesta, en donde ellos señalan que, si bien es cierto existe una alta valoración de la carrera profesional docente, hay bajos niveles aún de conocimiento, que es también lo que ustedes podrían proponer en ese ámbito para que más profesores, profesoras pudiesen conocer de los alcances de la carrera profesional docente. Senadora Ena Fonver. Gracias, Presidenta. Disculparme porque tuve que ir a dar quórum a Constitución, así que no pude escuchar la última parte de la presentación de Elige Educar. Agradecer a todos los que nos acompañan hoy. Algunas preguntas bien específicas y algunas inquietudes. Lo primero, al director de Educación de Paine. Yo no le entendí bien lo que planteaba respecto al convenio de desempeño, si pudiese ahondar en esa temática. Lo segundo, respecto directamente más que una consulta, un comentario al Ejecutivo, que yo entiendo que nosotros tenemos, y yo creo que todos compartimos, tenemos un tema con las escuelas hospitalarias y con el piso que se está ofreciendo desde un punto de vista del nivel del piso, digamos. Estamos todos de acuerdo con el piso, pero todos también compartimos de que es bajo, dada la situación que tenemos en las escuelas hospitalarias. Ahora, yo quisiera acercarle al Ejecutivo, porque lo hemos conversado también con los representantes de las escuelas hospitalarias, que si es que desde un punto de vista económico no es posible hacer un cambio acá, sí entender de que la realidad de las escuelas hospitalarias es distinta a la realidad de las escuelas normales, y hoy día hay ciertas exigencias que se le hacen a las escuelas hospitalarias que cuando uno escucha lo que se les está exigiendo es bien absurdo. Y por lo tanto quizá el camino, si es que el tema es una restricción presupuestaria, quizá el camino es explorar algunos cambios para reconocer a las escuelas hospitalarias como escuelas que son especiales, porque definitivamente son especiales. Entonces, hay veces que la Superintendencia de Educación, porque no existe esta diferenciación, les hace ciertas exigencias que son realmente absurdas y muy difíciles de cumplir y que les sube mucho el costo, dada la realidad que tienen. Entonces, quizá lo que pudiésemos hacer es explorar un camino distinto para hacernos cargo de esta realidad. Y luego plantear una preocupación que creo que debemos compartir todos acá,
que es que se nos están acabando los plazos y creo que tenemos que acelerar de alguna manera el trámite legislativo nosotros también, porque en el caso de los directivos que quieren, que es un tema que aquí transversalmente se ha planteado, a mí me lo han planteado también en terreno, en varias escuelas en la región de Los Ríos, de profesores que están en cargos directivos que no pueden postular y que estamos perdiendo ahí capital humano que nos deberíamos estar perdiendo para los concursos de alta dirección pública que se están desarrollando ya. Entonces, este proyecto se ingresó en enero de este año, llevamos ya bastante tiempo acá en el Congreso, entonces creo que ahí tenemos un desafío que tenemos que hacernos cargo todos, Presidenta, de cómo poder acelerar el trámite específicamente por esta problemática que estamos viviendo, o sea, que estamos recogiendo respecto a los directivos que no están pudiendo concursar. Eso sería por el momento, Presidenta. Gracias. Muchas gracias. Le ofrecemos la palabra. Si quiere, comenzamos al revés de las exposiciones. Le ofrecemos primero la palabra al Eje Educar, luego al Ejecutivo, a la Municipalidad de Paine y a la Municipalidad de Santiago. Muchas gracias, Presidenta. Voy a intentar hacerme cargo de las preguntas que nos hicieron directamente y plantear algunos puntos en un par más. Respecto a la pregunta que nos hacía el senador Latorre respecto a cuántos profesores se requieren, es importante decir que ese gráfico que tienen es de matrícula de primer año. Nosotros estimamos que se requieren 2.600 nuevas vacantes respecto a lo matriculado del 2018 para que el déficit no se produzca. Y respecto a qué otras políticas, bueno, lo primero que queremos plantear es lo que creemos que no hay que hacer. Parte de este déficit tiene que ver con el aumento de selectividad que planteó la Política Nacional Docente con el aumento de horas no lectivas. Creemos que no hay que retroceder en eso. Son políticas que van a aumentar la calidad de nuestros profesores, que van a ayudarlos a hacer mejores clases, y creo que tenemos que apuntar por otro lado para las soluciones del déficit. Como mencionaba el senador, han habido políticas de atracción específicas para la carrera de pedagogía. La principal es la beca vocación de profesor, y en ese sentido vemos la necesidad de reformular esta beca para que siga siendo atractiva en un contexto donde existe gratuidad. La beca vocación lo que te ofrecía era financiarte la carrera, sobre ciertos puntajes además había una manutención, pero tiene un compromiso de devolución. Uno tiene que trabajar 3 años en colegios subvencionados, comparado con gratuidad que te ofrece pagarte la carrera y listo. Entonces nosotros estamos y hemos trabajado una serie de propuestas para que la beca vocación de profesor pase de ser un beneficio eminentemente económico, financiar la carrera, a uno que tiene que ver con el prestigio profesional de esos profesores, que tiene que ver con reconocerlos que son candidatos con vocación, con talento, y que eso tenga premios durante el estudio de la carrera y también posterior. Por ejemplo, creemos que una persona que tiene la beca vocación de profesor podría tener un puntaje extra para postular a becas Chile, a becas CONICYT, que podría ser un buen incentivo que no implica costos extra para el Estado, en un contexto de restricciones presupuestarias. Tenemos varias propuestas en ese sentido de cómo convertir la beca vocación de profesor para que siga funcionando en contexto de gratuidad, pero no me quiero extender para no robarle el tiempo al resto. Además, es clave llenar las plazas. Hoy día hay muchas universidades que nos presentan el problema no de cómo aumento los cupos para educar a más personas, sino cómo lleno los cupos que hoy día tengo. Y en ese sentido, las campañas de atracción y de valoración de la profesión docente son muy importantes. Nosotros vimos que el mayor efecto que tuvo la beca vocación de profesor fue durante el primer año, y tiene mucho que ver con la cantidad de información que hubo cuando se lanzó esa iniciativa. Por eso se requieren esfuerzos permanentes para atraer estudiantes a la carrera de pedagogía y para que valoren la profesión docente y la nueva realidad de la profesión docente también. Y en ese sentido también hay que reconocer que la generación a la que estamos intentando atraer es una nueva generación. Ya no son ni siquiera los millennials, lo que aprendimos de los millennials ya lo aprendimos, y lo que no ya
ya pasó. Ahora tenemos que traer una nueva generación, que son la generación Z, que funciona con otros códigos y que tenemos que traerla de otra manera. Y no hay que desestimar el efecto que puede tener la política nacional docente en la retención de los docentes. Si el 40% de los profesores deserta de la carrera los 5 primeros años, hay mucho que hacer con las mentorías, con las nuevas perspectivas que ofrece la carrera docente de formación, de salario, de condiciones en general, de ejercicio, para lograr que ese 40% disminuya, para lograr que no perdamos el esfuerzo que hicimos como país al formar a un profesor, al atraerlo de manera tan temprana y que pueda mantenerse en la carrera. Esas son, yo creo que las principales claves. No hay una bala de plata, por supuesto, todo esto tiene que ser de manera integrada, pero creemos que ahí hay algunas ideas que pueden ayudar a paliar el déficit. Además, respecto a la necesidad de formar a los profesores para poder ejercer roles de dirección, estamos totalmente de acuerdo. Entendemos la tensión de sacar buenos profesores del aula, pero creemos que si le pedimos a los directores que sean líderes pedagógicos, lo primero que necesitamos es que sean grandes pedagogos. Necesitamos que los directores también sean buenos profesores, para que puedan orientar a sus docentes de cómo mejorar sus clases. Y aquí necesitamos pensar en una carrera directiva, necesitamos pensar en cuáles van a ser los incentivos. Muchos de los problemas que planteaban acá los sostenedores tienen que ver con que la política nacional docente es para eso, para los docentes, pero se requiere complementar con una carrera directiva que articule todos estos vacíos que nos van quedando porque abordamos una parte del ejercicio profesional. Con respecto a lo que nos preguntaba la senadora Proboste, respecto a la alta valoración, pero todavía a niveles de conocimiento menores, lo básico es, hay que hacer más campañas de información, hay que tener información más directa, pero también hay que entender dónde está esa desinformación. Y esa desinformación está en mayor medida en los establecimientos particular subvencionados y particular pagados, que es muy razonable que la información de la política nacional docente, de las nuevas condiciones, se haya concentrado en quienes ingresaban primero a la carrera, pero ahora hay que abordar el desafío que implica que vayan ingresando los establecimientos particular subvencionados. Aquí, lamentablemente no tenemos una idea genial de cómo transmitir este conocimiento más que entregar información que esté disponible, hacer campañas, que le llegue la información a los docentes. Creemos que aquí es trabajo, no hay una idea fácil, no hay un atajo. Eso, no sé, muchas gracias, Presidente. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Ahí sí. Bueno, de acuerdo a las consultas que nos formularon, en cuanto a la situación de los directivos, tal como expresó el subsecretario en una sesión anterior, el Ministerio, a través del CBIP, ya está actualmente levantando información, generando una propuesta preliminar, y dentro de los plazos que nosotros tenemos comprometidos o que estamos evaluando dentro del año 2019, poder dar a conocer una propuesta preliminar en ese sentido. En cuanto a la situación principalmente y de los plazos que entrega el artículo segundo transitorio para efecto de adelantar la prueba de conocimiento pedagógico, es una urgencia y para el Gobierno es una urgencia poder avanzar rápido con este proyecto de ley, tal como se dio en la cuenta, el Ejecutivo ha dado urgencia simple a este proyecto y es necesario poder comprometer y avanzar. Es lo que dispone esa norma. Entendemos que los plazos son muy ajustados y nosotros ya estamos en conversaciones con la agencia para efectos de evaluar y ver alguna posibilidad de hacer efectiva esa norma y no quede en una letra muerta. Por lo tanto, también solicitar a la Comisión que se pueda definir y poder avanzar en el despacho rápido de este proyecto. En tercer lugar, en cuanto en ese sentido, a la disculpe, situación... pero el plazo ya está cerrado, el momento de la discusión. Entonces, ¿cuál es la propuesta del Ejecutivo? Sí, claro, como le comentaba, nosotros, bueno, primero se tiene que aprobar el proyecto. Y en segundo lugar, sí nosotros estamos en conversaciones con la agencia para efectos de poder
dar cumplimiento a esa norma y establecer un mecanismo excepcional para que sí se pueda rendir la prueba y la evaluación. Ese es el sentido y ese es el interés del Ejecutivo, pero para eso tiene que estar aprobado el proyecto. Y en tercer lugar, en cuanto a la consulta sobre aulas hospitalarias, nosotros entendemos que es una situación especial y es por eso que este proyecto entrega un piso que actualmente no existe. Sin embargo, en la última sesión, me parece, donde se discutió este proyecto y donde asistieron los representantes y asistió la ministra, existió un compromiso del Ministerio de conformar una mesa de trabajo para efectos de levantar toda la información posible y ver cómo poder avanzar en reconocer y dar solución a estas situaciones especiales. Esta mesa ya se constituyó, ya se celebró una primera sesión y nosotros vamos a informar del trabajo de esa mesa, de esta comisión y cuáles son los puntos que han podido ser levantados. También la ley de presupuestos contempla una situación y un ítem especial que quizás tú lo puedes explicar. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, de manera adicional a la mesa que ya se conformó con la División de Educación General, donde se están explorando, ¿no es cierto?, espacios en la normativa, o sea, en todo el ámbito extra recursos, en el fondo se están explorando espacios en la normativa y también espacios de formación y capacitación. La Ley de Presupuestos contempla, ¿no es cierto?, recursos adicionales en la misma línea de las necesidades que expresaba Elige Educar. Se contemplan recursos para la entrega de material educativo y también recursos para equipamiento, para recreación. Entonces, bueno, eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si el Ejecutivo quiere agregar algo más. Carrera directiva. Pero, ¿algún adelanto respecto de lo que ha sido el trabajo también con los centros de liderazgo directivo, en la línea de si es que se va a incorporar en esa etapa a otros actores del equipo directivo? Presidenta, efectivamente hay propuestas de los centros de liderazgo, están siendo analizadas en el CPIP. En opinión del Ejecutivo, un primer paso, ¿no es cierto?, para avanzar en una propuesta de liderazgo directivo es ocupar, tal como dijo el representante aquí de Paine, es ocupar bien los instrumentos que ya existen. Están los convenios de desempeño que a juicio de la evaluación de muchos órganos externos, al parecer no estaría teniendo todo el efecto que podría tener. Y, por ejemplo, también están los convenios como el ADECO, que podrían ser explorados también para generar una primera instancia de avance antes de entrar, ¿no es cierto?, el próximo año, tal como estableció el subsecretario en una discusión un poco más profunda sobre el liderazgo directivo. Muchas gracias. Hacemos la palabra al jefe de Educación de la Municipalidad de Paine. Gracias. Primero, contestarle mi perspectiva o ideas a lo que planteó el senador Ruminot de qué profesionales de la educación podrían estar quedando fuera hoy día de la carrera directiva. Hay dos que parecen curiosos, que no se contemplan. Uno de ellos, ¿cuántos profesores podrían estar hoy día haciendo clases en las universidades o incluso teniendo cargos directivos en educación superior que perfectamente pudiesen querer postular a un cargo directivo y por no haberse evaluado no están en esa posibilidad? Y creo que serían un tremendo aporte al sistema nuestro. Luego, yo tengo un equipo de profesores que trabajan en el área pedagógica de la Unidad Técnica Pedagógica Comunal que asesoran a los colegios, profesionales de alta preparación, con magíster, con experiencia en escuela, y que ellos están impedidos también de postular a escuela y serían excelentes directores. Ahí hay dos botones de muestra, más allá de lo que ya se planteó de personal directivo, y cuando decimos personal directivo, miremoslo en la amplitud de la palabra. UTPs, encargados de convivencia, encargados del proyecto de integración, orientadores, inspectores generales, que por la carga horaria que están fuera del aula no se han podido evaluar y que podrían ellos, por supuesto, mediante postular y ganarse el concurso, ser buenos directores. Y ahí contesto lo que preguntó la senadora von Baer y que acaba de decir el Ejecutivo como tema.
Para nosotros, la clave de estos últimos años ha estado puesta en el convenio de desempeño. Un convenio de desempeño que fuimos bastante disruptivos respecto a lo que propone el servicio civil, que ponía más bien, voy a decirlo como caricatura, pero real, año 1, CINCE, 220, año 2, CINCE, 224, y así subiendo. Lo mismo en la asistencia, lo mismo en las matrículas, unas cosas bastante que son palancas que el director poco puede manejar a corto plazo. Por lo tanto, nosotros hicimos un convenio de desempeño que trabajamos con ellos y que tomamos los estándares indicativos que la misma agencia de calidad planteó para los directivos, y con factores críticos de éxito levantados desde los mismos directores de una experiencia real, y desde ahí nos enfocamos en procesos. Procesos como la calidad con que un director retroalimenta a sus docentes respecto a sus planificaciones. Calidad es amplia la palabra, pero hicimos una rúbrica elaborada con ellos. Lo mismo, calidad con que un director retroalimenta observaciones de aula. Nuevamente, con una rúbrica bien concreta que nos permite tomar decisiones objetivas respecto a que si esos directivos están haciendo la pega o no. Aquí una cosa bastante excepcional. Nosotros no evaluamos planificaciones. Esa pega es del director. Nosotros evaluamos al director que es capaz de retroalimentar a sus profesores y hacerlos crecer respecto a una buena o mala planificación. Y ahí, senadora, el convenio de desempeño para nosotros ha sido una palanca de cambio tremenda. Le hemos asociado incluso incentivos vía ley CEP, que aquel que lo logra sobre un X% se los gana con su equipo directivo. Dentro de un tramo intermedio, bien, pero bajo un porcentaje, es causal de desvinculación que está en la misma ley, pero está señalada antes. Si ustedes revisan muchos convenios de desempeño, no lo plantean, por lo tanto los directores siguen cumpliendo o no, y nadie lo pide. Y ahí nuestra opinión al servicio civil, que me tocó exponerles hace poco tiempo, de decirle, pídanos el convenio de desempeño. Oiga, si al menos el solo gesto de que me manden un oficio y me digan, me puede poner en antecedente el cumplimiento de los convenios de desempeño, aunque no sea vinculante, punitivo, nada, pero que a alguien le importe lo que estamos haciendo. Mi convenio de desempeño nadie me lo pide, puedo estar haciendo cualquier disparate y a nadie le importa cuando es una herramienta que hoy día de verdad puedes motivar a un director o decirle a ese caballero o señora que no está funcionando, muchas gracias, busque otro camino, porque la ley nos lo permite. Así que creemos que ahí hay una tremenda herramienta en el convenio de desempeño. Lo mismo asociado a aumentos de sueldo, que creemos que es fundamental. Y ahí, senador Latorre, me acaba de llegar el dato así, pero bien concreto. Un profesor nuestro que con mucha alegría tenemos, uno, experto 2 en la comuna, mire la alegría que tenemos de poder pagarle 2.798.288. Lo que, comparado con un director avanzado, de 7 bienios, en este caso, 1.767.000. El caso no es que están en la misma escuela, pero perfectamente este director mira a este profe y él, siguiendo haciendo clases, dice, chuta, ¿qué hago acá? Y hoy día los que postulan están en esa disyuntiva. Y es muy interesante el debate de ese profesor bueno. ¿Me salgo del aula o no? Y respecto a la carrera docente, la carrera directiva, creo que vamos a tener que tener barreras de salida o de entrada bajas para que esto sea un flujo. No podemos que un director joven, ¿cierto?, condene su vida, no, pero se quede toda la vida siendo director cuando de repente ni siquiera va a cumplir con los requerimientos que se requieren, o no le hace feliz ser director, que pueda salir con facilidad a volver a hacer clase. Pero claramente hoy día asumir una dirección de un establecimiento es fuerte. Las demandas de la ciudadanía hacia los directores son salvajes. Los sistemas que tenemos de la sola amenaza, pero ya no amenaza, constantes correos que tenemos de la superintendencia que acogen todas las denuncias, que está muy bien que así sea, pero nuestros pobres directores están aterrados, ven ese correo y dejan de hacer todo lo que están haciendo por contestarle a la superintendencia. Tienen a los papás alegando que ya en la superintendencia prácticamente les dieron el visto bueno a su denuncia,
y esos directores hoy día lo están pasando mal y están viendo pocos incentivos para perseverar en la carrera directiva y, por otro lado, para liderar con mayor empoderamiento el cargo directivo. Así que creemos que ahí hay una gran brecha que hay que solucionar pronto. Nuestros directores están esperando una evaluación directiva. Yo plantearía que es más interesante que trabajemos en mejores convenios de desempeño que en una evaluación directiva. Porque ¿qué podríamos evaluar de una evaluación directiva? Sería una gran pregunta en ámbitos de gestión o lo que se espera que hagan los directores, pero no sé si es una prueba, una evaluación sumativa, sino que tendría que ver cómo ejerces el cargo. Y si no lo ejerces bien, bueno, búscate otro camino, pero en la realidad. Usted creo haber contestado lo del senador Latorre. Sí, gracias. Presidenta, usted me pregunta por los jardines infantiles. Mire, nosotros estamos de hecho, a comienzo de año nos reunimos con la subsecretaria de Educación para plantearle bien cómo trabajamos con educación parvularia, cómo trabajamos el tema de los reconocimientos. Y nos comprometimos a presentar nuestros 2 chiches, al menos para entrar, y que de ahí nos digan las observaciones. Los requerimientos son diversos, la infraestructura cumplimos, ya tenemos nuestros planos, tenemos todo aquello que en otros jardines estamos rehaciendo, contratando arquitectos para volver a hacer cosas que no estaban, pero están. Para ser bastante sincero, los jardines infantiles llevan varios años atrás respecto a lo que han avanzado las escuelas en términos de gestión institucional, me refiero a los PI. Para una directora de un jardín infantil todavía es muy novedoso hablar de un PI. ¿Para qué hablar de un PME, que ojalá pronto lo tengan? Pero ellas no manejan eso, por lo tanto construir los PI ha sido bastante complejo, al menos en nuestra realidad. No sé si represento al resto del país, pero nuestras directoras de jardines infantiles, que las queremos en la sala de clases, ojalá sentadas en el suelo con los niños, haciendo un PI, estamos en una cosa complicada. Pero entendemos la importancia de los proyectos educativos y en eso estamos trabajando, pero ha sido lento. Y hoy día yo no le podría presentar mis 9 proyectos educativos reales, así concretos. Sí estamos cumpliendo con los coeficientes y si nos suben los coeficientes, aún así el municipio va a poner los recursos, porque, ojo, no nos alcanza. Los vías de transferencia de fondos estamos absolutamente desfinanciados, pero por mucho, no así la escuela, pero los vías de transferencia de fondos es mucho el déficit que tenemos, porque se nos paga muy bajo respecto a la asistencia, una asistencia que se considera 75% como el óptimo, y nosotros con suerte llegamos al 55% de asistencia en una comuna rural, sin medios de transporte, sin locomoción colectiva, con muchos inmigrantes, que luchamos todo el día por aumentar la asistencia, pero esa es nuestra realidad. Por lo tanto, no nos financiamos y estamos en nosotros esperamos a mitad del próximo año poder decirle aquí están nuestros 9 jardines con todos sus requerimientos. Pero el coeficiente se cumple y las clases, la parte técnico-pedagógica se está haciendo con alto estándar porque implementamos un plan nuevo que le llamamos Plan Vivero que implementa un sistema pedagógico basado en lo que salió ahora en las bases curriculares. Llevamos 3 años realizándolo. Con eso creo haber contestado sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Le ofrecemos la palabra al municipio de Santiago, señora Lloris. Muchas gracias, presidenta. Yo voy a referir a los bonos de reconocimiento y tal vez hacer un poco, presidenta, historia en esto, en el sentido que el bono de reconocimiento vino a reemplazar lo que era la asignación de perfeccionamiento. Y haciendo un poco de historia, esta asignación nació en el sentido de pedirle a los profesores y motivarlos a través de esta asignación de perfeccionamiento a que lo hicieran, a que se perfeccionaran en su especialidad. Pero también, como todas las leyes, tienen vacíos y debemos recordar de que el profesor
vio que perfeccionándose en cursos que tuvieran más horas, porque mientras tuviera más horas el curso, más asignación tenía de perfeccionamiento, empezaron a hacer diplomados, magíster y montones de cosas en que sí le significaba un buen incremento en perfeccionamiento, y se dieron cuenta, afortunadamente, que no era lo que se había pretendido, que era mejorar las prácticas pedagógicas en el aula, porque un profesor que era profesor de primero básico y hacía un magíster, se dieron cuenta que qué relación tenía de hacer un magíster con mención en gestión educativa, en circunstancias que era profesor de primero a cuarto básico. Y ahí se aplicó la pertinencia. Y la pertinencia limitó el pago de ese perfeccionamiento siempre y cuando tuviera pertinencia y que fuera transferido al aula lo que él se había perfeccionado. Y eso es bueno. ¿Qué pasó ahora con esto, con el bono de reconocimiento? Aquellos profesores que antes de la ley se habían perfeccionado y habían logrado el 40%, que era el máximo de perfeccionamiento, que habían logrado más o menos una renta de 300 y tantos mil pesos, que no era más que eso, el 40%, con esta nueva y los profesores que tenían muy poquito porcentaje de perfeccionamiento, era menor el valor que recibían antes de la ley. Ahora con la ley, el bono de reconocimiento, la base de este bono eran 61.000 pesos, y que si tenía mención, un colega que venía recién ingresando, tenía sus 3, 4 años, podía ganar 82.000 pesos. ¿Qué pasa ahora? Que el que tenía el 40%, que se preocupó, que se perfeccionó, quedó ganando lo mismo que el que tenía poco perfeccionamiento. O sea, ese es el bono, parejo para todos. No hay una diferencia del que se preocupó y que tiene más perfeccionamiento. Eso con respecto al bono. Ahora, con respecto a la consulta de que si los profesores que trabajan en escuelas especiales son evaluados, efectivamente no hay una evaluación de un portafolio para ellos, pero ellos pueden postular a la prueba de conocimiento específico que sí los encasilla y sí pueden recibir esta remuneración, digamos, mejorada. No así los que están en cárcel, que son recintos, digamos, de régimen de encierro, y no se puede entrar a grabar ni nada, por lo tanto no pueden ser evaluados. Yo quiero detenerme un poquitito en los convenios de desempeño y tal vez agregar un poco de lo que dijo Pedro, que hace poco estuvimos en una reunión con el Servicio Civil y justamente era en base a los convenios de desempeño. Y nos dimos cuenta que así como el manual de convivencia ya ante todas las cosas que pasan queda un poco caduco, estos convenios de desempeño también, mirados desde el punto de vista cómo lo crearon ellos, porque cuando el Servicio Civil intervino en esto de la alta dirección pública, ellos mandaron, digamos, a todos los DEM, a todas las corporaciones, modelos de convenio de desempeño. Entonces, ¿qué hicieron los jefes DEM y la corporación? Aplicaron ese modelo de convenio a todos los que participaban como directores. Claro, hay DEM y corporaciones que han instalado el siguiente criterio. Aparte de decirle que deben de cumplir con tantos puntos más el primer año de CIMSE, con tantas reuniones de apoderados más en el año, que a veces no depende del director, porque hacer ir a los apoderados a reuniones ahora es cosa seria. Entonces, pero también al final del convenio, algunos sostenedores pusieron algunos incentivos para los directores, que si cumplían al año de un 60 a un 80%, tenían un aumento de su remuneración en tanto por ciento. Si cumplían del 90 al 100, mejor. Pero no todos. Eso es discrecional del sostenedor claro, el que quiera, digamos, asignarle. Pero yo voy a contar mi realidad. Cuando yo asumí, que ya cumplí el 2 de octubre, cumplí un año, cuando yo asumí la dirección, de verdad, señora presidenta, lo que menos estaba ordenado eran los convenios de desempeño. Había una directora que ya estaba dejando el cargo porque cumplieron 5 años
en su cargo y nunca nadie le dijo qué ha hecho, qué meta cumplió, si realmente lo que firmó como convenio lo había cumplido. Por lo tanto, yo dije aquí algo anda mal, porque ¿qué pasa? O sea, ¿cómo yo me aseguro como sostenedora que mis directores que firmaron un convenio lo cumplan? Bueno, tenemos un equipo muy profesional, yo diría muy bueno en la municipalidad, y hay una profesional encargada de seguir los convenios de desempeño y empezó a llamarlos de a uno por uno. Usted firmó esto, y miren lo que ha cumplido. Nada. Le dio plazo para que cumpliera. Afortunadamente, señora presidenta, los directores esto lo tomaron de muy buena forma. Qué bueno que me llamen y que me digan esto tengo que cumplir, esto no lo he hecho, porque nos sentíamos tierra de nadie. O sea, si hacíamos o no lo hacíamos, da lo mismo. Así que eso, y como resultado subieron bastante los porcentajes de cumplimiento de logro y estamos bastante contentos, digamos. Pero eso depende de cada corporación, de cada DEM, que realmente se haga ese seguimiento, porque no tiene sentido instalar un convenio de desempeño en que nadie lo cumpla. Esta directora cumplió el año y ya entregué a mi alcalde mi convenio de desempeño con las metas, con todo lo que a mí me pusieron como meta, y ya, gracias a Dios, cumplimos más de lo que nos pusieron, pero es cosa de que realmente ahí hay que regular eso. Yo diría que como hacía el servicio civil, puso las condiciones, el servicio civil mejore lo que ha hecho, porque de verdad Pedro tiene razón de que por lo menos ellos debieran también pedir, cuando se vayan cumpliendo los plazos, revisar también los convenios, porque es como nada. Así que yo espero que eso se mejore. Y con respecto a los profesores que no se han podido evaluar, yo quiero estar totalmente coincidente con lo que dice Pedro, que hay muchos profesionales de áreas privadas que son pero estupendo, y no podemos contar con ellos por la razón de que no están en tramo. Y nuestros coordinadores comunales que tenemos en el municipio, de la única forma que ellos pudiesen aspirar a ser evaluados y aspirar también económicamente a mejoras, nos han solicitado si pueden hacer, algunos, no todos, si pueden hacer algunas horas de clases en algunos colegios técnicos profesionales, en diferentes. Y, por supuesto, se le ha concedido que pueda, porque son pocas las horas, para poder evaluarse y poder entrar. Pero no es lo óptimo. Yo creo que debiera, señora presidenta, ahora que estamos en este tema, poder darles las facilidades a todos aquellos que por razones que la ley no los contempló, los excluyó, poderlos ahora reintegrar y verle la forma de cómo lo podemos evaluar para que la cancha esté más o menos parejita. Muchas gracias. Aquí don Christopher quiere decir algo. Muchas gracias. Presidenta, solo esto es un dato técnico, pero efectivamente todos sabemos que el artículo 16 de la ley 20.903 estableció que los directores se encasillaban dentro del nivel avanzado por ser directores a un determinado plazo, ¿no es cierto? Y de hecho lo que más se ha discutido acá es qué pasaba con los equipos de confianza, ¿ya? Y en el fondo esos profesionales que no se encasillaron, pero estuvieron tal vez 4 años y 11 meses siendo subdirectores o jefe de UTP, quedaron en una especie en el aire, ¿ya? Y cuando volvieron a sus labores, llegaron al nivel más básico, ¿ya? Eso genera dos externalidades. Una tiene que ver con la cantidad de horas que tengo que volver al sistema después de eso, porque este profesor, que era subdirector, yo lo tengo que volver a la dotación docente. Y me quedan remanentes de horas con respecto a él. Pero hay otro factor que quiero ponerlo en la mesa, es que efectivamente el artículo 16 no hace referencia expresa a los equipos de confianza, solo el director. Pero la Contraloría en un dictamen de este año sí les hizo e interpretó positivamente que esos equipos de confianza podrían verse beneficiados por una interpretación que hace la Contraloría, al igual que los directores. El problema que se genera acá es que la administración, o más que la administración, la educación pública se administra de dos formas. A través directamente de las municipalidades, como por ejemplo en el caso de Santiago, a través de la Dirección de Educación, o a través de las corporaciones, ¿no es cierto?
El problema es que la Contraloría no fiscaliza a ambas instituciones de la misma forma y por ende los profesores tampoco tienen la facultad de reclamar ante la Contraloría en la misma situación. ¿Qué genera esto? En que, por ejemplo, un jefe de UTP que se encontraba en esta situación, que después de terminar su cargo y no se encasilló y pasa a nivel más básico, podría reclamar en la Municipalidad de Santiago, por ejemplo, a la Contraloría, y la Contraloría con su mismo dictamen diría, sí, usted podría estar encasillada a nivel avanzado, podría postular, pero en la misma situación en una corporación no pasa. Entonces tenemos en el fondo dos grados o dos situaciones bien extrañas que estaríamos discriminando. Es decir, un docente que parte de un equipo de confianza, como por ejemplo un inspector general, en una dirección de educación, ¿ya? Tiene la posibilidad de ir a la Contraloría y que se le reconozca esta situación, que ya lo reconoció la Contraloría, pero en una corporación municipal no. Entonces tenemos, no quiero decir ciudadanos, pero tenemos docentes de dos calidades acá. Y eso depende exclusivamente del empleador. Y claramente ahí hay una discriminación. Y esto lo pongo en la mesa porque esto es relativamente nuevo. Este dictamen de la Contraloría tiene que haber sido a mitad de año y que nosotros fuimos los no quiero decir los afectados, por decirlo así, pero en el fondo los destinatarios, pero desgraciadamente no todos los mismos docentes tienen la oportunidad, dependiendo del empleador al cual, en el fondo, o dependiendo de la forma en que administra el empleador, que en este caso es la municipalidad, el servicio de educación. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Le hemos solicitado a la Secretaría que nos pueda compartir también la copia de ese dictamen para poder tener un mayor análisis de los antecedentes. Queremos agradecer al IGE Educar, al Ejecutivo, a la Municipalidad de Paine, también a la Municipalidad de Santiago, por todos sus aportes, comentarios. Para quienes están siguiendo esta sesión, pueden tener información respecto de este boletín, que es el 11.621. Este proyecto ingresó en marzo de este año, luego hubo cambio de gobierno. El actual Ejecutivo pidió tiempo para presentar indicaciones en la Cámara de Diputados. Esto ocurrió en los meses de mayo, junio y julio y ingresó a este segundo trámite. Esta es la tercera periodo de audiencia. Ya se ha votado en general, pero hemos tomado un acuerdo en esta comisión en que el plazo de indicaciones será una vez que escuchemos a todas las instituciones que estaban previstas y que fueron planteadas por los distintos parlamentarios. Senadora. Gracias, Presidenta. Yo tengo una pregunta bien práctica. Yo le preguntaba al secretario por la lista de cuántas personas nos faltan todavía y entiendo que estamos listos, ¿o no? No sé yo por qué no... No, yo tampoco tengo la lista. Pero usted tenía la lista, esto lo vamos a ver entonces. Pero cada uno ya presentó su nombre, ¿no? Es que entiendo que no hay más peticiones. Entonces, la pregunta es cómo seguimos el trámite, porque si es que estamos listos con las audiencias, en la próxima sesión... Yo entiendo que nos falta escuchar a alguien de los centros del Sename, que forman parte de este proyecto, así como hemos escuchado aulas hospitalarias. No hemos escuchado a personas de escuelas carcelarias. No sé si alguien tendrá algún interés en particular, pero vamos a chequear la información. Porque entonces tendríamos una sesión más de... Es para saber, Presidenta, cómo seguimos. Entiendo que tendríamos entonces una sesión más para escuchar y luego empezaríamos a votar, un poco para hacernos una idea de cómo son los tiempos, porque aquí hay una urgencia real. Les vamos a entregar el día lunes de la próxima semana, que vamos a tener sesión de la comisión en Santiago, dado que martes y miércoles están suspendidas las comisiones por ley de presupuesto. Vamos a entregar una propuesta respecto de este proyecto. ¿Si hay algún comentario? Presidenta, solo pedirle que tratemos de agilizarlo, porque aquí hay una... No, pero por eso he señalado en el ánimo de establecer con precisión, porque cuando se señala que este es un proyecto que ingresó en enero, no es efectivo, este proyecto ingresó en marzo. Está bien, sí, ese no es el punto. Después hubo sucesivas Bueno, se fueron presentando ahí otros temas por parte de la actual administración, de otras indicaciones, de retiros, además de indicaciones,
y este es un proyecto en el donde nosotros hemos tenido solo la posibilidad de escuchar a las aulas hospitalarias, a un grupo de directores y directoras por un tema muy puntual, similar al que hablaba el asesor jurídico. Estos directores ingresaron al concurso en una fecha en donde ya estaba cerrado por parte del CPIP y quedaron sin evaluación. Pudimos escuchar también a la subsecretaria de Educación Parvularia por todo lo que tiene que ver con reconocimiento oficial. No hemos escuchado ni a Junji ni a Integra, y a nosotros nos parece que es relevante tener la opinión de ellos. Me parece, yo no tengo problema con eso. Si lo único que estoy pidiendo es que como no tenemos una lista oficial, que se la pedí al secretario, no la tenemos, para saber cuántas personas nos quedan y quizás en la próxima sesión poder invitar a varios para poder nosotros, independientemente de todo lo que haya ocurrido, poder acelerar nosotros el trámite, porque uno lo recibe también cuando uno está en terreno de la preocupación especialmente de los directivos, porque estamos contra el tiempo, independientemente de quién sea la responsabilidad, si eso a mí no me interesa. A mí me interesa saber cómo podemos seguir avanzando para acelerar el trámite. Esa es toda la petición que estoy haciendo. Pero no entiendo, senadora, ¿usted no quiere que escuchemos a otras instituciones? No, se lo pregunto. No, yo le estoy pidiendo que establezcamos la lista, porque cuando yo le pido al secretario la lista no está. Entonces, si la lista está en su cabeza, me parece perfecto, no tengo ningún problema con eso. No, lo que pasa es que aquí cada parlamentario tenía que aportar nombres a la nosotros aportamos los nuestros, yo estoy pidiendo la lista oficial, que no existe, no está. Entonces, yo lo que estoy pidiendo es la lista oficial y una vez establecida la lista oficial, si podemos ponernos de acuerdo en cuáles van a ser los tiempos. Solo estoy pidiendo eso, que se nos diga cuáles van a ser los tiempos y cuándo podemos empezar a votar. Eso es todo lo que estoy pidiendo y eso se hace una vez sabiendo cuántas son las personas que nos falta por escuchar, cosa que pedí hoy día y no estaba. Perfecto. Entonces le vamos a preguntar a la Secretaría. Presidenta, no estoy diciendo en ningún minuto. De todas maneras. De que no quiera escuchar. Le reitero que el día lunes, que tenemos sesión de la comisión, vamos a presentar un cronograma de los tiempos de este proyecto. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchísimas gracias a todos quienes han venido a contribuir con su experiencia y con su opinión en este proyecto.